19 siglos antes de Jesús, la Biblia nos relata una de las historias más hermosas de toda la Biblia. Habla de una de las relaciones más fuertes, más llena de amor y de pasión. Y hablo de pasión de familia entre un padre y un hijo, Jacob y José. Dice que Jacob amaba a José más que sus restantes 11 hijos, porque lo tuvo en su vejez. Lo tuvo en su vejez. Jacob tenía 90 años cuando nació José. 90 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque José tenía alrededor de 40 años cuando llegó Jacob a Egipto. Y Jacob dijo, José tenía 40 años cuando llegó Jacob a Egipto. Y Jacob expresó que tenía 130 años en el momento de su llegada a esa nación. Ahora, los targúmenes dicen que el rostro de José era idéntico al de Jacob. ¿Por qué amaba Jacob a José de una manera tan intensa? Bueno, José nace producto de un milagro. Su madre Raquel era estéril y Dios sanó su vientre y nació José. Pero al mismo tiempo, Raquel, que murió joven de 45 años, era la mujer amada de Jacob. Era el amor de su vida, el delirio de su corazón. Y lo único que le quedaba a Jacob de ese amor perdido que fue arrebatado por la muerte son esos dos niños, José y Benjamín, que son los hijos de Raquel. Raquel muere dando a luz a Benjamín. Entonces, pienso que Jacob amó a Raquel a través de José. Ustedes conocen la historia. Un amor intenso. De manera tal que le hizo una túnica de colores. Eso presuponía en el corazón de los hermanos de José que Jacob estaba pensando darle la primogenitura a José por encima de sus hermanos. Y realmente así ocurrió, porque a José se le dio la primogenitura. En la persona, claro está, de Efraín, su hijo. Y esto produjo celos, conflictos en la familia, recelos. Y estos hombres que eran sanguinarios, los hermanos de José, porque lo demostraron, ellos cometieron, por lo menos Simeón y Leví, genocidio en una ocasión porque exterminaron a toda una aldea. Dice un pueblo, pero es una aldea. Hablaron de matarlo. El plan original era, vamos a matar a José. Vamos a eliminar a José. No era venderlo, no era lanzarlo en un pozo, era matar a José. Inclusive parece ser que José rogó por su vida. No parece ser, así fue. Él rogó por su vida y ellos lo lanzaron. Rubén fue la persona que rogó y le dijo, no lo matemos, vamos a echarlo acá. Y después Judá, por la providencia divina, cambia los planes y dice, ven acá, ¿por qué vamos a matar a nuestro hermano? Él es perverso, él es malo. Estoy parafraseando. Pero es nuestro hermano. Vamos a venderlo como esclavo y así nos ganamos algo, ¿no? Y lo vendieron a una caravana de madianitas que pasaba por allá. Ustedes conocen la historia. José, todo esto fue incitado por el enemigo. Todo esto fue ideado y diseñado por Satanás. Fue el enemigo de nuestras almas quien contaminó el corazón de los hermanos de José. Fue Satanás y sus secuaces quienes inocularon y ponzoñaron
el alma de los hermanos y de la familia en contra de José. Es cierto que había cierto orgullo infantil en José, pero ellos se llenaron de odio, de resentimiento y se ensañaron contra su hermano. Fue Satanás. Pero en última instancia y en último análisis, Dios está detrás de todas las cosas. Porque Dios usa aún los planes del enemigo para él establecer su poderosa voluntad y convertir a José en un instrumento de gloria para preservación de vida. Todo esto lo sabemos. José es vendido, llega a Egipto, 13 años de crisis como esclavo en la casa de Poti. La mujer de Poti se enamora de él, después lo acusa falsamente, lo mandan a la cárcel. Allí sabemos que duró varios años, no sabemos exactamente qué tiempo duró en la cárcel. Pero allí José muestra un don que Dios le ha impartido, el don de interpretar sueños. Luego, por providencia divina, cuando es el momento de Dios, el faraón tiene un sueño que nadie se lo puede interpretar. Estoy contando esto porque yo sé que casi todos lo saben, por si alguien aquí aún no ha leído bien la historia. Porque si ha visto películas en televisión, yo no veo películas de la historia bíblica porque siempre termino enojado, porque siempre introduce muchos elementos que no son bíblicos. Entonces no la puedo ver. No la puedo ver. No, eso no es así. Estos días estaban hablando de Pablo hay una película del apóstol Pablo que ponen a Aquila y a Priscila en Roma cuando Pablo estaba preso. Yo, Dios mío. Bueno, el asunto es que el faraón tiene un sueño y ninguno de los sabios y magos puede interpretarlo. En ese momento, el copero del rey se recuerda que le hizo una promesa a José de que cuando él saliera de la cárcel, él se iba a recordar de este joven. ¿Se le olvidó o Dios lo hizo olvidar? Yo creo que Dios lo hizo olvidar porque aún no había llegado el momento de José salir de la cárcel. Había que tener a José ubicado para el momento de su promoción. Llaman a José, él le habla de José. Llaman a José, José es llevado al palacio del faraón. La historia del faraón es que él ve salir del río Nilo 7 vacas gordas, frondosas, lazanas, y 7 vacas flacas, débiles, raquíticas, de carnes enjutas. Y las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas. Aquí hay algunos hermanos que son así, que son flacos y comen muchísimo y no engordan. Dios me diera ese don a mí, gloria a Dios. Y después nacen 7 racimos de trigo, frondosos, hermosos, lozanos. Y después 7 racimos secos que devoran esos racimos frondosos. 2 sueños que él no conoce la interpretación. Y José le dice, estos sueños vienen de Dios. Y como son 2, significa que Dios está pronto a que sea realizado. Y les habla la interpretación de tales visiones celestiales. Son visión a través de los sueños, claro está. Son 7 años de abundancia, de sobreabundancia, y después vendrán 7 años de hambre. El propósito del sueño es que el faraón se prepare con toda la nación para almacenar comida para los 7 años de hambre. Así es la vida. La vida nos da la juventud, las fuerzas para que nosotros amontonemos para cuando lleguen los 7 años de la vejez, donde ya no somos productivos. Amén. Pero esta no es la prédica de esta mañana. Él dijo, tienes que preparar almacenes para usted poder tomar una 10ª parte de la cosecha de todos los hacendados de Egipto y poder almacenar. Así lo hizo, y el faraón entendió que no había un hombre más idóneo en toda la tierra que José. Lo nombraron como gobernador, segundo después del faraón. Parece ser que el faraón era un muchacho joven, porque José en un momento dado dice, yo era como un padre para él.
Parece que era un muchachito, parece ser. Entonces, José era la autoridad segundo después del faraón, pero tenía una influencia muy marcada en la cabeza de Egipto. Terminan los 7 años de abundancia, tal como Dios lo preconizó a través de los sueños. José efectivamente dice que almacenó trigo como los granos de arena del mar, en grandes cantidades, incontables cantidades. Y llegan los años de hambre. Pasa el primer año de hambre, entra en el segundo año de hambre, y ya a la familia de Jacob se le acaba la comida. Y Jacob dice: señores, yo he escuchado que en Egipto hay alimento. Y los hermanos descienden a Egipto a comprar comida. En todo esto, Jacob cree que su hijo José no le dice: nosotros lo vendimos como esclavo. Ellos tomaron un cabrito, lo mataron, le tomaron el manto de colores a José y lo tiñeron de la sangre del cabrito. Y dice que cuando estaban buscando a José, que no aparecía, le entregaron, dice: esto es lo que hemos buscado a tu hijo y lo único que hemos encontrado es esto, y le tiran el manto. Cuando ven él ve el manto, reconoce que es de su hijo, ve la sangre y dijo: una mala bestia ha devorado a mi hijo. Por 22 años, Jacob no vio el rostro de su amado hijo. No lo vio. 22 años. Una separación de 22 años. Lo peor es que no tuvo el consuelo de enterrar a su hijo. Para él, su hijo ya estaba muerto. Pero él no tuvo el consuelo de poderlo enterrar y de hacerle un luto, un proceso de luto de su hijo. No tuvo. Es en este momento en que ocurre Génesis capítulo 42. Los hermanos llegan, ellos no reconocen a José. ¿Quién le va a decir a ellos que José es el gobernador de Egipto? José no está hablando hebreo, José está hablando la lengua de los egipcios. Y usa intérprete entre ellos. Pero José sí los reconoce. Porque ellos en 22 años quizás no han cambiado tanto. Pero José ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Génesis 42, verso 18. Y al tercer día les dijo José. Porque cuando ellos llegan, José, reconociendo quién ellos eran, los acusa de ser espías que vinieron a inspeccionar la tierra para robarse el trigo. Era un plan de José para saber cómo estaba el corazón de ellos. Los acusa de espía y lo mete en la cárcel. Pero al tercer día lo saca y dice: y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y dejó a Simeón. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, o sea, Benjamín, su hermano de padre y madre. Y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, recuerden, ellos no saben que José lo entiende: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. Aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón
y lo aprisionó a vista de ellos. 22 años bajo una mentira, bajo un engaño. Un padre que lloró por 22 años la falta de su hijo. ¿Cómo reaccionó Jacob ante la noticia nefasta de que José no aparecía y que lo único que habían encontrado era el manto ensangrentado? Génesis 37-35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Míreme aquí, pregunto yo, ¿cómo asimiló José la noticia de la pérdida de su hijo? O la supuesta pérdida de su hijo. ¿Cómo lo asimiló? No quiso recibir consuelo. No quiso ser abrazado. Y él tomó una decisión y dijo: hasta el día de mi muerte, hasta el día de mi muerte, guardaré luto a mi hijo. No vestido de negro, vestido de pelo de camello. Porque ese era el luto que se guardaba en ese tiempo. Un hombre que nunca asimiló la muerte de su hijo, que no tuvo la resiliencia para poder aceptar la pérdida del ser que él más amaba sobre la tierra. Lloró por 22 años. No hubo un día en esos años oscuros de su vida donde él no pudiera llorar y recordar a su hijo perdido. No tuvo el consuelo de enterrar a su hijo, porque cuando alguien pierde un ser amado, busca por lo menos darle el último adiós, el último beso, el último abrazo. Por eso vemos personas que mueren y no lo entierran hasta que algún familiar que está, qué sé yo, en la Patagonia o en Rusia, y dicen: no lo entierren, porque hay que esperar al hijo que tiene que llegar, porque él necesita, no por el muerto, es por el hijo, necesita darle el último adiós a su padre. Él no tuvo ese consuelo. Lloró amargamente. Y puedo decir que hasta este momento, cuando ya han pasado 22 años, aún la herida de la pérdida de su hijo sigue latente, sigue sangrando, sigue supurando angustia en el corazón de este padre amante. ¿Por qué decimos que Jacob nunca pudo recuperarse de la muerte de su hijo? Hay varias razones que lo podemos decir. Número uno, él canaliza su angustia mediante el apegamiento y el aferramiento a Benjamín. Fíjense que todos sus hermanos van a comprar trigo a Egipto, pero él se queda con Benjamín a su lado. Su apegamiento excesivo, el amor que él quiso dispensarle a José, al no podérselo dar, entonces empieza a pegarse con Benjamín, que es el hermano de José, hijo de padre y madre, hermano de padre y madre igual que José, y él empieza a aferrarse su alma. Número dos, cuando sus hijos llegan y le dicen: papá, el gobernador nos trató ásperamente y nos acusó de espía, y lo único que pide es que volvamos con el hijo menor, con Benjamín. Él dijo: no voy a soltar a Benjamín. Nos vamos mejor a morir de hambre, pero Benjamín no se va de aquí. Decisiones insensatas, producto de un temor que no tiene sentido común. Él prefirió. Su primera decisión fue: no lo voy a dejar ir. Y empezaron Rubén y Judá a decirle: pero papá, mira, toma a mis hijos.
Yo respondo por él. Si tú no permites que Benjamín vaya, no podemos volver a Egipto. Y si no volvemos a Egipto, no tenemos pan y nos vamos a morir todos de hambre. ¿Qué es mejor? ¿Que deje ir a Benjamín o que nos muramos todos de hambre? No se va Benjamín. El miedo. Ya yo perdí a José. No voy a perder a Benjamín. Todavía no había podido sanar su herida emocional. Todavía hablaba de José. 22 años después. Tercero, cuando Jacob vuelve a Egipto y el faraón le pregunta cuántos años tiene, le dijo: tu siervo ha vivido 130 años. Cortos y malos han sido mi vida. ¿Por qué dijo que eran malos? Por el dolor de la pérdida, la supuesta pérdida de su hijo. Una actitud pesimista cuando evalúa su propia vida. Pero Jacob, tú eres escogido de Dios para llevar una simiente santa. Tú tienes promesas de gloria. Dios va a crear una nación de tu familia. Tú tienes el favor de Dios. Dios no te dijo que había una escalera que llegaba del cielo a la tierra, donde ángeles descendían y ángeles subían. ¿Cómo dice que tus días han sido malos? Eres escogido, eres creyente, tienes la fe genuina. ¿Cómo te atreves a decir que tienes una mala vida? Una actitud pesimista. Y cuarto, vive hablando de su muerte. Preconiza su muerte temprana. Él dijo: voy a morir, cuando tenía 130 y duró casi 20 años más. La gente que habla mucho de muerte muchas veces es producto de una amargura, es producto muchas veces de un sentimiento de frustración, de depresión. La verdad es que en el fondo de su corazón Jacob se quería morir para poder juntarse de nuevo con José. Porque él quería ir donde estaba José. Pero yo solamente estoy hablando de Jacob, pero yo quiero enfocarme de manera tan especial en los 10 hermanos de José que cometieron el grave pecado de la ocultación. Señores, 22 años viendo a su padre secarse, morir de dolor, por una mentira que ellos sabían que era mentira. Si es cierto que José estaba esclavo en Egipto, también es cierto que los 10 hermanos estaban aprisionados por una conciencia que lo perturbaba día y noche. Porque desde el momento en que José fue vendido como esclavo, ninguno tuvo paz. Y producto es que vemos esta cita bíblica, cuando ellos llegan a Egipto y ven cómo lo trata el gobernador, que ellos no saben que José es. Ellos dicen: esto nos ocurrió por lo que hicimos. Y Rubén vuelve y les remata diciendo: yo se lo dije a ustedes, que no le pongan la mano al muchacho. Todavía ellos tienen en su corazón. No hay nada más terrible que dormir con un pecado oculto. Cuando hablo de pecado oculto, hablo de pecados graves, donde nosotros queremos proyectar una imagen errónea de nosotros mismos. Nos proyectamos como buenos, como inocentes, pero en la realidad, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que se oculta un secreto insidioso y nefasto y oscuro. Porque usted no está llamado a decirle todo su pecado a todo el mundo, pero yo estoy hablando de ese pecado de ocultación, cuando tú guardas algo por la cual le hiciste daño a otra persona. $22 años viendo a su padre llorar todos los días y viviendo con eso. Judá no soportó. Y Judá dijo: yo me voy de aquí. Señores, en el Medio Oriente los hijos viven con los padres. Los hijos
entierran a los padres. Es un acto de violación al mandamiento de honrar padre y madre, mudarse a un lugar lejano para ellos. Y Judá decidió separarse de sus hermanos. Dios lo volvió a traer porque Dios también lo castigó. Dios lo volvió a traer porque era la voluntad de Dios que permaneciesen unidos, porque si no permaneciesen unidos no pudiesen ser formados como una nación. Pero este Judá se separó de sus hermanos. ¿Por qué se separó? Porque la conciencia no lo dejaba tranquilo. ¿Qué pasa cuando las personas guardan en el fondo de su corazón pecado inconfesados? ¿Qué pasa cuando pasan años de alguien a quien heriste, a alguien a quien marcaste, no vuelves y no confiesa y no restituye el daño realizado? ¿Qué pasa cuando, al igual que los hermanos de José, podemos nosotros cometer todo tipo de iniquidad, pero tratar de taparlo? Porque aunque usted o nosotros o todas las personas traten de ocultar su mal, el problema es quién convence a la conciencia, que como alarma sensibiliza nuestro espíritu y está latente dentro de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Una familia separada por una mentira. Una familia, un hombre que llora una supuesta muerte que no existe. Una falsedad sembrada por el enemigo. Y eso ocurre entre los hermanos. Entre nosotros hay muchas veces diferencia, no por la realidad, sino por la visión que vemos, que Satanás quiere que veamos. Y el enemigo siembra concepto distorsionado del hermano que no es real. Parece ser, pero no todo lo que parece ser es. Y cuando vamos al fondo del asunto, nada es como cada uno de nosotros pensamos que es, sino que Él engañó nuestra alma con mentiras, porque Satanás es el príncipe de las mentiras. Y tenemos malas percepciones, y hay divisiones, y hay heridas, y hay tantos resentimientos, simplemente porque vemos al hermano de una manera, pero realmente todo es una mentira, es una falacia del infierno. Una familia con un llamado, con una promesa, separada y herida por una mentira. Un hombre que llora, un hijo que no está muerto. Un hombre que busca un hijo devorado, que no ha sido devorado, está gobernando en Egipto. Un hijo que está herido porque por 9 años fue el gobernador de Egipto, pero él no quería volver a la casa de su padre. Por 9 años él pudo volver y enfrentarse a sus hermanos y decirle cuantas cosas tenía que decirle, pero él prefirió quedarse en el trono de Egipto porque él no quería volver a enfrentar un ciclo que él creyó que había cerrado, pero que aún seguía abierto en su corazón, porque él dijo: Jehová me ha hecho olvidar. ¿Y quién te ha dicho a ti, José, que Dios quiere que tú olvides? Dios quiere que tú recuerdes, porque tú eres instrumento de Dios para salvación. A esa gente que te hizo daño, que te rechazó, a esa gente que tiene una promesa de Dios.
José tiene una nueva familia con una esposa egipcia, tiene nuevos amigos, tiene otro entorno social. Para él, en su corazón, él enterró su antigua familia. Prueba, 9 años. 9 años viviendo a menos de una semana de camino y no volvió jamás a la casa de su papá. Pero si tú no enfrentas tus cuestiones y situaciones de ciclos abiertos, Dios lo va a enfrentar por ti. Si tú no vas, José, donde ellos vendrán donde ti. Y cuando los vio, demostró que estaba herido porque les habló ásperamente. 22 años. Un pecado. Los hermanos de José, de ocultación. Conciencia, ocultación. Jamás pudieron olvidar su pecado. Cuántos amores que se quedaron en las buenas intenciones. Cuántos besos y abrazos que nunca llegaron a la persona amada. Cuántos momentos de dolor por sencilleces, perdónenme la expresión, por disparates, porque dijo, no me dijo, porque quiere más a fulanito y no me quiere a mí. Parece ser que un manto de colores vale más que la familia. Parece ser que un puesto vale más que los seres humanos. Por una sencillez. ¿Cuántas familias desunidas? Por el engaño del enemigo, por pensamientos del infierno. Por eso dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las legiones celestes, derribando todo argumento, derribando fortaleza y todo pensamiento, llevándolo cautivo a los pies de Cristo en obediencia perfecta. La batalla es en la mente, contra el enemigo, contra los pensamientos. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Rey. Bendito sea Jesucristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Pero llegó el momento de la sanidad. Y José se quitó la máscara de gobernador y lloraron. Al principio tenían miedo, pero lloraron. Las lágrimas muchas veces es la evidencia externa de una sanidad interna. Lloraron largamente, se echaron sobre sus cuellos, se besaron, porque en el Medio Oriente los hombres también se besan, principalmente en la familia. El beso se usa entre la familia. Hijos y padres se besan continuamente. Dice la palabra que fueron donde su padre y le dijeron, papá, José no está muerto. José vive. A un padre que le digan que su hijo muerto está vivo. Es más, se lo demostraron con el manto ensangrentado. A un hombre que ha pasado 22 años llorando sobre una tumba inexistente. Lo que convence a José, a Jacob, de que su hijo vive, son los carruajes de Egipto que están afuera. Son el oro y el tesoro de Egipto que está en las afueras de su tienda. Papá, tu hijo vive y no solamente vive, es el gobernador de Egipto, papá. Él dijo, yo no lo creo, porque eso pasa con nosotros. A veces Dios tiene bendiciones tan lindas y tan preciosas sobre nosotros y estamos esperando siempre lo peor de la vida, que cuando Dios nos bendice, no lo creemos. Quizá Jacob, oh Señor, que mi hijo esté vivo, que mi hijo esté vivo, que mi hijo esté vivo. Y ahora que Dios le muestra la vida de su hijo, no lo cree. Basta, dijo Jacob. Me engañaron una vez, pero no me engañan 2 veces. Si él está vivo, yo lo voy a ver.
Y cuando lo bajaron a Egipto, dice la palabra que su hijo desde lejos se bajó de su carruaje y gritó y lloró y corrió hacia su padre. 22 años de amores, señores, que nunca llegaron a la persona querida. 22 años de abrazo, 22 años de intimidad, 22 años de ternura, 22 años de relación, 22 años de experiencias no vividas que se tiraron por la borda por una envidia, por unos celos, por algo inexistente. Lloraron largamente, se tiró sobre el cuello de su padre. Lloraron, se abrazaron. El viejito que ya estaba a punto de morir recobra vida y Dios le da 17 años más de vida y dijo: ahora puedo vivir, pues mi rostro ha visto la vida de mi hijo. Ocultación, conciencia, confesión. En el libro de los Salmos hubo un hombre que pecó y ocultó su pecado. Pero la bendición más grande de David fue la reprensión del profeta. Porque el castigo de David no empezó cuando el profeta lo reprendió. Empezó desde el mismo momento en que pecó. Porque si una gente es creyente, en el momento en que peca, ahí empieza la conciencia. Ahí empieza el Espíritu Santo a contrictarlo. Bienaventurado, dijo David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ocultación, conciencia, confesión, misericordia. Misericordia, Jehová. Misericordia, Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Que pueda volver en sí. Que pueda, al igual que el hijo pródigo, postrarse y prosternarse delante de la presencia de Dios y declarar su pecado como lo hizo David. Declaré mi iniquidad, confesaré mis pecados. No encubrí mi pecado delante de ti. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedad. Ya no siento tu presencia. Ya no puedo percibir tu gloria. Estoy y no estoy. Te adoro, Señor, y no siento el gozo. No siento la aceptación. Padre, te busco y no te encuentro. Estoy en mi casa y no te veo. ¿Qué pasa? Mi verdor se ha vuelto sequedad. Me postré delante de mi Dios, no encubrí mi pecado. Dije: confesaré mi iniquidad al Cristo de la gloria. Confesaré. Y dice la palabra que Dios impartió su perdón, restauró al pecador, levantó a David y le dio nueva vida. El poder de la confesión de un creyente. El poder de un hombre que confiesa está dentro. En el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Simon Kistemaker dice estas palabras: el pecado inconfeso obstruye el camino de la oración a Dios y se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para las relaciones interpersonales. Esto quiere decir lo siguiente: confesad vuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas que han sido dañadas por nuestros pecados. Pedidles perdón. La confesión limpia el corazón. Este es un antiguo dicho que no pierde validez. La confesión es señal de arrepentimiento
y petición de perdón por parte del pecador. Cuando el pecador confiesa su pecado, pide perdón y lo recibe, experimenta la liberación de la carga de su iniquidad. No solamente hay que pedir perdón a Dios, hay que pedirle perdón a la persona a quienes hemos dañado. Por eso dice Santiago: confesaos vuestras ofensas. Y del mismo modo, como Job oró por sus amigos que lo acusaban de pecador, la persona ofendida, en una muestra de amor y de virtud cristiana, debe orar y bendecir a la persona quien lo ofendió. Repito, no basta, entre hermanos hablo, de pedirle perdón a Dios. Hay que confesar nuestras ofensas a la persona que hemos agraviado. Y pedirle por la palabra que esa persona ore por nosotros para que la bendición del Señor venga sobre nuestra vida. Pecados inconfesables: ocultación, conciencia, confesión, misericordia. Primera de Juan capítulo 1 verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estoy predicando de ocultación? No tengo ni la menor idea. Yo no tengo idea por qué estoy predicando esto. Yo sé que mientras yo estoy predicando, yo estoy sintiendo muchas cosas. Hay cosas ocultas que tienen que ser confesadas. Y hay agraviados que tienen que ser restituidos para que seamos sanados. Cuando un creyente, en su haber y en el derrotero de una vida de infidelidad a Dios, deja atrás en la estela de su vida personas ofendidas y agraviadas innecesariamente, porque si se ofende porque usted predicó la palabra, que se ofendan. A Jesús le dijeron en una ocasión: Señor, se ofendieron. Dijo: que se ofendan. Si es con la palabra, que se ofenda. No importa. Por predicar la palabra, usted no tiene que pedir perdón. Usted le dice a alguien: usted no puede adorar ídolos, porque eso es idolatría. Se ofendió. No pida perdón por eso. Pida perdón por eso. Usted le dice a un homosexual: eso es pecado. Tienes que arrepentirte. Se ofendió. No pida perdón por eso. Por eso no se pide perdón. Estamos hablando de ofensas reales entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos y hermanos, entre amigos, entre relacionados. Ofensas reales, agravios. Por eso el Espíritu Santo colocó esto en mi corazón. Que hay cosas que están en lo oculto. Y mientras esas cosas ocultas no es confesado, no hay sanidad. David tenía un pecado oculto. Y el problema de David es que, tratando de ocultar su pecado, cometió el pecado más grave, que fue el homicidio. Porque trató de simular que el niño que estaba en el vientre de Betsabé era de su esposo, de Urías. Y tratando de ocultar, lo termina matándolo. Lo peor que podemos hacer, más que pecar, es ocultar un pecado. No importa
cuando pecamos, lo mejor que puede hacer un cristiano es confesarlo, arrepentirse y apartarse. Un pecado no confesado es un muerto oculto. Tarde o temprano hiede. Donde quiera que vaya, va a llevar ese muerto. Confesar nuestro pecado. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene la conciencia tranquila, usted es un infeliz. No hay nada mejor que ir a la cama con la conciencia tranquila y el espíritu en reposo, sabiendo que no tengo un chele, pero tengo a Jesucristo a mi lado. Lo más importante. No tengo dinero, pero no tengo una conciencia. Algunos la tienen ya desconectada, cauterizada. Pero lo más importante es sacar a flote pecados, confesar. Todo el que te predica una sana doctrina tiene varias características. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchos que se apartarán de la sana, que no sufrirán la sana doctrina. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú exhorta con toda palabra, corrige, redarguye y exhorta. Todo el que predica la palabra te va a corregir, te va a redarguir, te va a decir lo grave del pecado y por último te va a exhortar diciendo, pecaste, pero en Cristo hay solución, en Cristo hay una puerta abierta, en Jesús hay esperanza. Esa es la sana doctrina. Es la doctrina que te hace cada día mejor cristiano. Es la que te confronta, es la que te levanta. No el que te dice, tú eres una reina, tú vas a ser lo más grande del mundo, tú vas a ser la próxima Joyce Meyer. Esa no es la sana doctrina. La sana doctrina es aquello que te dice, tienes que alinearte con el carácter de Cristo. Esa es la palabra del Señor. Jesús, tú eres grande, tú eres poderoso. Dios es hermoso. No hay un Dios como nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gracias. David decía, corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué lindo es el Señor. Misericordia, Señor. Cuán grande es el amor de Dios, que siente compasión ante todo aquel que pueda postrarse delante de Él. Cuando sus hijos, no importa lo que hayan hecho, son capaces de decir, Señor, aquí estoy. ¿Sabe? Cuando conocemos a Jesús, mi papá decía de una manera muy, recuerdo a mi papá que decía, el que conoció a Jesús se embromó. ¿Cómo lo decía él? Porque solamente feliz con Cristo. El cristiano tibio es infeliz. Y el cristiano alejado en el mundo es miserable. La única manera de ser feliz es estando en una relación íntima y fogosa con el Maestro, en su presencia.
abiertos, reconociendo nuestra maldad y pecado. Es la iglesia quien tiene que tener una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento no es para los incrédulos. Ellos deben arrepentirse para venir a Cristo, claro está. Pero una vez estamos en los caminos del Señor, la actitud de arrepentimiento debe ser el pan diario de cada día. ¿O no dice la palabra? Oh, si mi pueblo, el cual mi nombre se ha invocado, se arrepintiere y buscare mi rostro y se humillare y orare, yo sanaré su tierra. ¿O no dice el mismo Pedro? Arrepentidos y convertidos para que vengan desde los cielos tiempos de refrigerios. Señor, cuán grande eres, Señor. Cuán inconmensurable es tu amor. No puedo entender tu grandeza. No puedo entender tu bondad, Señor. ¿Qué hay en ti, Padre? Eres capaz de perdonar aún los pecados más graves. ¿Qué hay en el corazón de nuestro Dios que se mueve a favor de sus hijos que le fallan a Dios? ¿Qué hay en el espíritu del hombre que solamente puede hallar sosiego y paz en tu presencia, Señor? O podemos decir, al igual que David, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras cayé se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad. Señor, Señor, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo. Padre, Padre, te pido compasión y clemencia. Te pido, Dios, que traiga perdón a los pecados. Oh Señor, que podamos confesar nuestros pecados. Que podamos ir, Señor, donde las personas agraviadas y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Y que podamos orar uno por los otros para que seamos sanados, Señor. Sana nuestros corazones. Sana, Señor.